Ah, no me vaya a pasar como la vez anterior. Bueno, mi gente, la semana, bueno, no voy a decir que la semana anterior, porque hace 3 semanas ya de eso. Estamos en paz, hacia ahí. Nosotros hicimos un recorrido de lo que fue el comienzo de la historia de Israel, tomando en cuenta las diversas vicisitudes que tuvieron en los comienzos, en la época patriarcal, durante el camino que vivieron en Egipto, más la vivencia en el desierto, hasta que posteriormente llegaron a la tierra prometida y se asentaron, ¿verdad?, bajo el gobierno de los jueces. Pero, ¿por qué el gobierno de los jueces si fue tan bueno? Porque nosotros leemos el texto de los jueces y nos damos cuenta que fueron personajes carismáticos, capaces de poner orden cuando había cierto desorden dentro del pueblo. Cada vez que ellos cometían alguna apostasía o se alejaban de la alianza, entonces nuevamente Dios suscitaba una serie de personajes carismáticos que de una u otra forma volvían al redil a su lugar. Entonces, sin embargo, vemos que el pueblo de Israel no está conforme y empiezan a protestarle a un profeta que también se le considera como el juez y profeta a la vez, que fue Saúl, porque ellos se están dando cuenta que sus vecinos, ¿verdad?, tienen reyes y ellos son los únicos que no están gobernados. Y le viene como cierta nostalgia, ¿verdad?, en esa inquietud de querer tener también ellos un gobierno monárquico. En todo momento, cada vez que insinuaban algo parecido, Samuel se oponía. Eso lo podemos encontrar, imagínense, en los libros de 1 y 2 de Samuel, en especial el primero, ¿verdad? Porque si bien con los jueces se fue dando ese asentamiento histórico, social y político, se asentó también la alianza, la cual se renovó, capítulo 24 del libro de Josué, nos vamos dando cuenta que esa confederación de tribus independientes quieren también tener un rey, quizás un poco por la presión de los filisteos, que hostilizaban, si se quiere, crecientemente a las tribus, ¿verdad? Y buscando centralizar el poder en una sola persona, ellos consideraban que quizás con esa amenaza de los filisteos podían acabar, como de hecho fue, porque hay que reconocer que bajo el gobierno de David, el David definitivamente acabó con el problema de los filisteos. Pero además, el paso necesario de una civilización nómada a otra que se va haciendo sedentaria en forma progresiva, va también como anunciando la necesidad de que estos pueblos también sean capaces de gobernarse a través de un monarca. Y lo cierto es que finalmente, ante tanta presión, Samuel accede y de alguna manera Saúl, primer rey de Israel, es coronado hacia el año 1050 aproximadamente. Con Saúl, y debemos sumar a David y Salomón, se da lo que se conoció como la monarquía unida. Fueron aproximadamente unos 70 años, que son quizás un poco más, ¿verdad?, que se da en este proceso en que ellos tratan de alguna manera de asentarse con un lugar en el universo geográfico internacional del Medio Oriente, ya con un nombre, como en efecto sucedió. Porque es en esta etapa que Israel va a conocer los momentos más prósperos y de mayor esplendor, facilitados, si se quiere, por una decadencia temporal de los faraones y la escasa influencia del imperio asirio, que todavía no estaba, digamos, en su mayor apogeo. Entonces, digamos, por tanto, que fue una etapa de oro, por decirlo así. Fue la etapa de la construcción del templo, de la formación de escuelas de sabios que reflexionaban y empezaron a escribir las tradiciones. Es en este momento cuando nace la tradición yavista, de la que hicimos
acotación la primera vez que nos reunimos y que recibía ese nombre porque mencionaban a Dios como con el nombre de Yahvé. Entonces, esta creación o tradición yavista, de alguna manera, ellos van a dar una luz desde el momento de la creación hasta David, siendo el éxodo y la conquista como las etapas más importantes de esta reflexión. Para el pueblo, la presencia de Dios está como latente en medio de ellos. Es una tradición que va a hablar de la multiplicidad de la gente, o sea, va a hacer referencia a Babel, al castigo del diluvio, ¿verdad? No se habla todavía de las tablas de la ley, la relación entre el ser humano y Dios, por eso se habla del pecado, de los principios o de los orígenes, y por supuesto la ruptura entre la relación fraternal, buen ejemplo para ello, tenemos los relatos que hablan de Caín y Abel. Sí tendríamos que decir además que junto con toda esta prosperidad y esta época de oro, también se dio una prosperidad bastante acompañada del aumento desmedido de la estructura estatal, de funcionarios, militares, sacerdotes, ejército, y eso ocasionó una fuerte subida de impuestos que evidentemente quienes vinieron a pagar los platos rotos nuevamente fue el pueblo, especialmente la gente del norte, que es donde la mayor riqueza agrícola estaba precisamente hacia la parte de Galilea y Samaria. Entonces, porque en la parte de la Judea, podríamos decir que era bastante pobre, por decir así. Entonces, es lógico suponer, ciertamente, que entonces esto va a traer una serie de consecuencias gravísimas que posteriormente van a verse las consecuencias. Dios mío, me pareció que se había perdido la grabación. Ustedes no ven en sus computadoras si se No, está. profe, ahí Ahí está. está grabando, Sí, está grabando. después de lo que me pasó la semana pasada, estoy asustada con eso. No, no, Bueno, ahí está, profe, sin problema. entonces hablemos un poquito, que luego de la muerte de Salomón, se acaba la monarquía unida y se divide completamente, pero vamos a tratar de ahondar un poquito en eso. Entonces, la muerte de Salomón ocurre en el 931 antes de, pero antes de eso, ¿verdad? Vamos a tener que conjuntamente con la tradición yavista van a ser hacia el norte lo que se conoce la tradición eloísta, que llama a Dios con el nombre de Elohim, y es una tradición que trata de abarcar desde Abraham hasta los textos de Reyes, ¿verdad? A esa tenemos que sumar posteriormente, en la época del exilio, la tradición sacerdotal que va a hablar desde la creación hasta Moisés y muy posteriormente los libros de crónicas que tratan de ubicar la historia de Israel desde la propia creación hasta la fundación del judaísmo. Pero veamos un poquito esta monarquía unida. Es la época en que geográficamente el pueblo de Israel tuvo su máxima extensión. Prácticamente se convirtió en un imperio. Con la tristeza que da, cuando estaban esclavos en Egipto, eran esclavizados por pueblos extranjeros. Pero hoy en día había gente que iba siendo esclavizada por los poderosos que cada vez tenían mayores prebendas en detrimento de la mayor parte de la población que era obligada a pagar impuestos que muchas veces no tenía por qué pagar. Entonces, es el momento en que para mantener todo lo que fue la estructura estatal, la mayor parte de los recursos iban destinados precisamente a la guerra, a la extensión de la frontera y, por supuesto, a tener ciertas, vamos a decir, beneficios de tipo personal a todos aquellos que gobernan. Cuando Saúl unge, a, perdón, cuando Samuel unge a Saúl como juez y ay Dios, como rey, una de las condiciones que pone es que
si ustedes van a convertirse en rey, recuerden que no es realmente ustedes quien va a gobernar, es Dios quien va a gobernar a través de ustedes. Entonces tienen que tener un comportamiento que sea acorde precisamente a la voluntad de Dios. Si ustedes no van por esa línea, tengan la seguridad que más tarde o temprano esto se va a venir abajo, como en efecto fue. Veamos simplemente, por ejemplo, por el lado de las mujeres, ¿verdad? Saúl, como rey, tuvo una esposa, ¿verdad? Que se llamó Abinaham y tuvo una concubina, Rispa. Pero ya cuando hablamos de David, David tuvo como Buenas 10. tardes. Buenas tardes, Francisco, bienvenido. Gracias. Tuvo unas 10 esposas y unas 10 concubinas. Eso sí, que sí, Bexabé, Nicol, Abigail, Abinoam, Maaca, Agit, Egla, o sea, una cantidad de mujeres bastante difícil de mantener, imagínense, para tener 10 mujeres y 10 concubinas. Claro, estamos hablando a lo largo de su vida. Pero ¿qué pasa con Salomón, su hijo? Su hijo tuvo unas 700 esposas, casi todas hijas de reyes ¿cómo se llama?, de países extranjeros, y unas 300 concubinas. Podemos imaginarnos, ¿no?, lo que sería para estas pobres mujeres metidas en un harén en circunstancias tan difíciles y duras. Claro, es probable que Salomón haya incurrido en esto precisamente para buscar alianza con otros pueblos que sencillamente en un momento dado se sumaran a él en la defensa de Israel. Pero más allá de eso, ustedes se imaginan cómo mantener ese mujerero. Yo no sé si ustedes están al tanto de que en la Biblia aparece en el Apocalipsis un número que es el 666, que tradicionalmente Claro. se le ha dado o se ha Ya. vinculado con lo que es el anticristo. No fue la intención del autor del Apocalipsis, más bien lo vincula al personaje de Nerón Rey. Pero ustedes sabían que hay otro texto en la Sagrada Escritura que vuelve a mencionar la expresión 666, y generalmente cuando se menciona es porque se hace un uso desmedido del poder. Entonces, en este caso, vamos a encontrar, y les invito a que leamos Primera de Reyes en el capítulo 10, versículo 14, donde se hace acotación a esta cifra. Y se trataba precisamente del oro que recibía Salomón de todos aquellos que se habían convertido en sus vasallos. Entonces, alguien tiene por casualidad ese texto. Yo lo estoy buscando, aquí lo tengo a la mano. 346. Primera de Reyes, capítulo 10, Sí, versículo sí, sí. 14. Ajá. 346. 341 de Reyes. Una letra muy pequeña. 346. ¿Me dijo el número, profesora? Ajá. Capítulo 10, versículo 14 del primer texto de Reyes. 14. 13, 11, 10. Versículo 14. Lo tengo. Los Ajá. amonitas, al ver Primera de huir Reyes, Primera de Reyes. Esa no es Primera de Samuel. Reyes. No, si quiere yo lo leo, profesora, yo lo tengo. Primera de Léelo, Reyes. no, yo no lo encuentro. Adelante. El 14. peso del oro que llevaba a Salomón en un año era de 666 talentos de oro.
exactamente. Fíjate que dice el versículo que sigue, léelo. Ya va. El que sigue. La cerré. Sin contar lo de los mercaderes, las mercancías de los comerciantes, de todos los reyes de Arabia y de los gobernantes de la tierra. Imagínense. O sea, en ese momento, históricamente, Salomón se había convertido, bueno, en el imperio más poderoso del momento. Es posible que alguna de sus Biblias, en vez de decir 666, diga 23.300 kilos, ¿no? Sí, Que es, la que tengo digamos, yo. la oportunidad de pasarlo a una cifra que sea para nosotros más comprensible, pero con eso se pierde el simbolismo que representa el número. Fíjense que es un momento en que él es visitado por la reina de Saba, por muchos monarcas que vienen a buscar en él sabiduría. Él era conocido como un rey y que muy sabio, pero fíjense que al lado de la sabiduría también vino, imagínense que Israel en ese momento tenía una flota, cuando nunca fue un pueblo navegante, una flota en Irán que transportaba precisamente el oro. Entonces, y sobre todo, ¿cuál fue el uso que se le dio a ese oro? Bueno, para elaborar escudos, ¿verdad? Nudos más grandes, nudos más pequeños. De alguna manera, su trono lo hizo de marfil, recubierto de marfil. La cabecera del respaldo. O sea, nosotros leemos a lo largo de todo este capítulo y nos damos cuenta. Una copia te puedo dar. ¿Perdón? Una copia. Exactamente, nos damos cuenta, ¿verdad?, que es bastante difícil que en estas circunstancias empezar el clamor de los profetas, porque los profetas comienzan precisamente cuando arranca la monarquía, lo cual quiere decir que es un momento que también comienzan las injusticias y ellos se levantan con una voz del pueblo para tratar de poner un poco de orden a la vez, ¿verdad?, que claman por un poco de justicia para la gente. Entonces, podemos, por tanto, entender que cuando unos emisarios del norte vienen hasta Salomón para pedirle que por favor no los, o sea, que ellos no están en capacidad de que le aumenten los impuestos, que ellos no pueden seguir, que prácticamente tienen escasamente para vivir, pero en estas circunstancias se les hace cada vez más penoso. Pues Salomón les dijo que no, prácticamente les dio a entender que esa plata se necesitaba, que ese oro se necesitaba y que ellos tendrían que seguir pagando la misma cantidad. Todo esto lo vamos a encontrar en el primer libro de Reyes, justo que estamos leyendo, a partir del capítulo 12, donde se va dando un poco este conflicto entre las tribus del norte y el reinado de Salomón, que se niega a bajar los impuestos. Por eso, a la muerte de Salomón, el reino se divide completamente y es cuando empezamos a hablar de la monarquía dividida. Ha podido no dividirse, pero ¿qué pasa? A Salomón lo hereda su hijo, Roboam. Estos emisarios dijeron, bueno, no conseguimos nada con el padre, vamos a tratar de ver si con el hijo podemos conseguir esa baja de impuestos. Y entonces, tristemente, Roboam, el hijo de Salomón, fue todavía más duro que su padre. Les dijo, ¿ustedes creen que mi padre les puso o los grabó con muchos impuestos? Bueno, ahora van a tener que bailar pegados, porque contigo la cosa va a ser peor. Él se dejó aconsejar mucho de una serie de ministros jóvenes, contemporáneos de él, que lo mal aconsejaron. Y desde la muerte de Salomón, año 931, vamos a encontrarnos con que Judea, bueno, no podemos hablar de Judea todavía. Israel se divide en dos grandes fracciones. Israel, cuya capital va a ser Samaria, y va a ser gobernada a partir de allí por uno de los generales de David, que posteriormente fue también general de Salomón, llamado Jeroboam.
mientras que el reino de Judá, que apenas quedó con la tribu de Judá y la de Benjamín, va a ser gobernado por Roboam, hijo de Salomón, y va a tener la capital en Jerusalén. Hermanos que de alguna manera van a separarse de allí en adelante. Estamos hablando del año 100. Ahora, ¿qué podemos hablar como positivo de esta etapa? Que al empezar la literatura escrita, vamos a tener la confluencia de distintas tradiciones que en este momento van a ponerse por escrito. Ya vamos a tener algunos textos proféticos ya escritos en su totalidad, como podríamos decir el texto de Amós, del profeta Amós. Y sobre todo, los libros de Samuel y Reyes están muy completos, sobre todo en lo que se refiere a fechas y ubicaciones de tipo histórico y geográfico, porque ya había quien fuera capaz de tomar nota y haya anales reales que son tomados en consideración por el redactor final de estos textos, quien los expone en nuestra Biblia. Tanto es así, fíjense que ya estamos hablando de fecha concreta. Podemos decir que un género de duda que en el 931 ingresaron. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Entonces, el reino del norte es poderoso y rico, claro, era el que pagaba los impuestos, ¿verdad? Pero también tiene mayor comunicación con otros pueblos, con más pueblos vecinos, y por tanto estuvo como más expuesto, si se quiere, a las influencias de dichos pueblos. A lo largo de la historia de Israel, vamos a ver con muchísima frecuencia que se habla de la idolatría de Israel, sobre todo referida a las mujeres con quienes los reyes se casaban, porque siempre se decía, incluso en el lenguaje profético, muchas veces cuando se habla de las relaciones de Dios con el pueblo, se utiliza a la mujer para hablar de adulterio. Entonces, cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, se comportaba como una mujer adúltera que era capaz de engañar a su marido. Entonces, esto de alguna manera está presente a lo largo de todos estos años, ¿verdad? Y que evidentemente va a estar contenido estos relatos en el primero, segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas. Entonces, son en cierto modo estos textos la voz de la historia de Israel, sus avances y sus retrocesos. De alguna manera vamos a tomar conciencia, ¿verdad? En que estos son los años en que la parte central del Deuteronomio se va a poner por escrito, ¿verdad? Que es una larga reflexión sobre la alianza y que básicamente desde Abraham en adelante va a tratar de incorporarse con las tradiciones que van surgiendo posteriormente. Ahora, ¿cuánto tiempo duró el reino de Israel como tal? Bueno, tendríamos que decir que apenas unos 200 años aproximadamente. Porque en el 721, otro pueblo más poderoso va a hacer la entrada, se va a apoderar totalmente de todo lo que es el norte del país y evidentemente el reino de Israel pasa a la historia. Ahora, vamos a hablar un poco de la influencia de estos pueblos. ¿Quiénes fueron los asirios? Fue un pueblo de origen semita que ocupó todo lo que tuvo que ver hacia el margen del río Tigris, ¿verdad? Hacia, si se quieren, habitó toda la zona que corresponde a lo que sería el Irak actualmente, y quizás hacia los años 2000 antes de Cristo, y sus ciudades más importantes eran Asur y Nínive. Entonces, su territorio, como formaba parte de la medianía fértil, tenía tierras que eran bastante apetecibles, sobre todo por la abundancia del agua, y eso hizo que este pueblo se convirtiera en un pueblo sumamente belicoso. Se fueron expandiendo de a poco, tuvieron un momento de auge hacia el año 1550 aproximadamente,
bajo un rey llamado Tiglath-Pileser primero, ¿verdad? Que de alguna manera logró, ¿verdad? De alguna manera congregar a ese pueblo e ir adicionando territorio. Ahora, se consideraba una gente bastante aguerrida y hasta cruel. Ellos poseían carros de guerra y eran famosos porque todos los pueblos que eran capaces de dominar los sometían a torturas, los sometían a extradiciones. Ciertamente fueron una gente muy, muy fiera, muy, pero muy fiera. Tuvieron, es más, tenían fama de ser especialistas en el terror, destierro, destrucción, masacre, todo por donde ellos iban pasando se convertía prácticamente en nada. Entonces, fueron poco a poco expandiéndose, incluso llegaron a amenazar a los arameos de Damasco, ¿verdad? Vencieron a Damasco hacia el año 732 aproximadamente, y tuvieron, después de Tiglath-Pileser, una dinastía de Tiglath-Pileser primero, segundo y tercero, reyes como Sargón, Senaquerib, Asurbanipal, pero lo cierto es que hacia el 721 se hacen con todo lo que tuvo que ver con el norte de Israel y se toman para sí todo lo que fue la región de Samaria. Esto es importante tenerlo en cuenta porque eso hizo que la gente oriunda de estos lugares se mezclara con los conquistadores, y eso fue un punto de inflexión en la relación con los judíos del sur, porque siempre miraban con cierto desprecio a los samaritanos, a quienes consideraban que eran idólatras, que se habían alejado por culpa de las mujeres con las que se casaron, por alejarse de la alianza, por irse con otros dioses, ¿verdad? Pero lo cierto es que en el reino del norte, mientras en el reino del sur había un solo rey, en el del norte habían pasado 3, 4 reyes, porque se llegaba al poder generalmente luego de que se daba un golpe de estado al monarca, y quien daba el golpe de estado asumía el poder. Claro, hubo momentos en que gobernaron dinastías, como el caso de la dinastía Úmrica, pero no, eso no fue lo usual. O la dinastía de Jeroboam, que gobernó durante 40 años. Pero lo usual es que se llegara al poder por la vía de la sangre. Entonces, esto de alguna manera hizo que los del sur despreciaran a los del norte. Sin embargo, dada la invasión de los asirios, muchos de sus pobladores fueron hacia donde sus hermanos del sur, donde buscaron cobijo. Y se dice que las excavaciones arqueológicas han dado pie a considerar que para este momento histórico la ciudad de Jerusalén tuvo cierta expansión y que nuevos pobladores vinieron a vivir también en dicha ciudad. Miren, los asirios trataron de llegar hasta Jerusalén, pero no pudieron. Quizás arrasaron parte de Judá, pero el enclave de Jerusalén permaneció incólume y casi por ciento de años. Si tienen alguna pregunta, no duden en interrumpirme o hacer un comentario. Esto es un poquito de historia universal, una historia de la salvación. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre va a venir uno que sea más poderoso que el anterior. Y en efecto, eso pasó con los señores así. Sabemos que precisamente en el siglo VII, a pesar de que Judea soportó el asirio de los asirios, y precisamente no cayeron, sí se sabe que para el gobierno de Ezequías el territorio ya estaba bastante disminuido. Y sabemos que en el 612 la capital de Nínive es conquistada. Entonces tenemos a otro imperio que va haciendo su aparición, que son los babilonios, y que sustituyen a los asirios en el dominio internacional. ¿Qué podemos nosotros decir de los babilonios? Bueno, quizás algo parecido a los anteriores.
¿verdad? Es una historia con muchos conflictos. Ellos ocuparon la parte sur del Irak actual en torno a la ciudad de Babilonia, ¿verdad? Que tuvo muchísimo auge durante el primer milenio, auge que se conservó, si se quiere, hacia 1750, donde ubicamos a Murabi. Todos conocemos, ¿verdad?, al famoso legislador, y cómo varias leyes que encontramos en el Éxodo y el Levítico están emparentadas con estas leyes. Entonces, su punto máximo de expansión, ¿verdad?, se va a presentar hacia el siglo VI aproximadamente, cuando toman la supremacía que anteriormente pertenecía a los asirios. Tuvo un gran rey llamado Nabopolassar, pero fue su hijo, Nabucodonosor, que en el año 597 destituyó al rey Joaquín, mandó una primera deportación hacia Babilonia, pero distintas sublevaciones que hubieron en el territorio, en especial bajo la sucesión de Sedecías, hizo que de manera definitiva hacia el 587 prácticamente todo lo que es Jerusalén es arrasada, el templo es quemado, la ciudad destruida y todo lo que es la provincia de Judea, ¿verdad?, viene a integrarse a la provincia de Samaria. Estamos hablando del año 587 a.C. ¿Qué pasa en Babilonia? Porque es interesante de notar que este fue un exilio que duró muy poco tiempo, pero que sin embargo marcó una pauta importantísima para este pueblo. Sabemos que al exilio no va el pueblo llano se queda en la tierra y se queda prácticamente poseyendo la misma, porque los babilonios les importaba muy poco el territorio como tal, y distribuyó entre los que quedaron todo lo que eran los territorios para el cultivo. A todos estos imperios, en realidad, lo que les importaba es que los impuestos al rey de turno fueran sencillamente cancelados de una u otra forma. En tanto que para el exilio fueron los notables, los sacerdotes, Ezequiel fue uno de estos, todos los notables, los terratenientes, fueron al exilio. Un exilio que duró muy poco tiempo, porque apenas duró 50 años. Pero fueron 50 años de reflexión en lo que ellos empiezan a preguntarse, ¿cómo es posible que nos haya pasado esto? Cuando nosotros hicimos alianza con Dios y nos comprometimos a ser ese pueblo de Dios y Él a ser nuestro Dios, que esa tierra que emana leche y miel iba a ser para nosotros eternamente. Entonces, ¿por qué Dios nos castiga? Entonces, se van dando cuenta, ¿verdad?, de que no es que Dios los castigó, sino que ellos están sufriendo el merecido castigo por sus acciones. Y empieza una reflexión importante, porque en este momento nace la tradición sacerdotal. Porque evidentemente en el exilio están mayoritariamente sacerdotes, donde ellos sencillamente, ¿verdad?, empiezan a explicarse, ¿verdad?, todo lo que ha sucedido en clave sacerdotal. Hacen el primer relato de la creación, relato estrofado, en 7 días, de una manera solemne, porque para ellos Dios no puede habitar más que en el templo de Jerusalén. Pero como no hay templo, ¿dónde está Dios? Ah, pues de nada más, que Dios se fue con ellos. Dios no se quedó en Judea, sino que se fue con ellos precisamente al exilio. Un exilio en el que si bien estaban confinados, no por eso tenían prohibido reflexionar sobre su fe, sobre su vida. Incluso algunos llegaron a tener un papel importante dentro del reinado babilónico. Fíjense que cuando se acaba el exilio de Babilonia, muchos no regresan a la tierra porque tienen
prosperidad y deciden quedarse fuera de las fronteras de Palestina. De hecho, se dice que ahí es donde nace la diáspora, porque ya empezamos a conocer a judíos fuera de la frontera de Judea. Entonces, esta es una reflexión, como les digo, importantísima la que nace en este periodo. Sobre todo cuando ellos empiezan a confrontar las deidades babilónicas y a darse cuenta, bueno, ¿será que estos dioses babilónicos son más poderosos que nuestro Dios Yahvé? Eso es imposible, eso no puede ser. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Entonces dicen, bueno, si no tenemos templo, pero tenemos que de alguna manera hacerle el camino a Dios en nuestras vidas. Pues, vamos entonces a aferrarnos a lo que tenemos entre manos. ¿Y qué es lo que tienen entre manos? La circuncisión, el sábado, ¿verdad? Las leyes que van surgiendo, no de manera definitiva, pero los primeros esbozos de ley se van dando precisamente en este periodo, ¿verdad? Y entonces, a partir de allí, vamos a encontrarnos luego de 50 años, que vienen unos también que derrotan a los babilónicos, ¿verdad? Se hacen cargo de lo que es el momento geográfico internacional, y estamos hablando precisamente de los persas, ¿verdad? A la cabeza Ciro. También aquí estamos hablando de una dinastía, ¿verdad? Porque luego de Ciro vino Darío, Cambises, Jerjes I, Artajerjes I, Jerjes II, Artajerjes II, y vamos a tener que cuando este pueblo, luego de los 50 años, regresa a la Judea, van a ser de allí en adelante lo que para nosotros es el judaísmo, y un judaísmo que persiste, si se quiere, hasta nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque ellos tratan de reconstruir el pueblo en base a la ley, al templo que va a ser reconstruido a la vuelta del exilio, cosa que ocurre en el 515, sábado y circuncisión. Pero más allá de eso, va a haber un cambio importantísimo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el imperio persa? Que ellos le dieron mucho valor a las religiones autóctonas y siempre permitieron que los pueblos subyugados pudieran vivir su fe con libertad. De alguna manera, la reconstrucción del templo que se da en el 515 bajo Zorobabel es una prueba de esta situación. Entonces, ellos establecieron un dominio larguísimo por más de 200 años hasta el advenimiento del helenismo y de Alejandro. Pero hablemos un poco de esta etapa que es importantísima por el nacimiento del judaísmo, y porque en este momento es cuando los textos del Antiguo Testamento van a tener su redacción definitiva. ¿No hay ninguna pregunta con respecto a estos temas? Bueno, No, profe. Aquí adelante. seguimos. Ok. No. Perfecto. Entonces, vamos viendo, ¿verdad? Que de una u otra forma, este exilio de Babilonia llega a convertirse en una etapa tan importante como en su momento fue la etapa del éxodo, porque la reflexión teológica que surge en este momento, ¿verdad? Es importante realmente. Se inicia un proceso de reconstrucción que comienza evidentemente con la vuelta del exilio, pero vamos a decir que hay un cambio sustancial. ¿Por qué se da un cambio sustancial? Porque a la vuelta del exilio ya no tenemos más rey. ¿Quién va a ser la figura que va a sustituir al rey? ¿Quién se les ocurre que puede ser? El sacerdote. Exactamente, el sumo sacerdote. Ya, entonces el templo sustituye al palacio y el sacerdote sustituye al rey. Y de ahí en adelante vamos a tener una sociedad hierocrática gobernada por sacerdotes que más allá, ¿verdad? Del sumo sacerdote
vamos a tener una casta sacerdotal de 24 castas sacerdotales para el servicio del templo, básicamente, y que al lado de los 10 mandamientos van a establecer una serie de preceptos de estricto cumplimiento en el que evidentemente se va a marcar de allí en adelante una pauta importante que tiene que ver con la pureza y con la impureza, con el que es pecador y con el que es santo. Entonces, surgen en este momento las sinagogas. ¿Por qué? ¿Cómo se puede reflexionar a Dios fuera de Jerusalén sin templo? En la sinagoga. Y conjuntamente con el templo, una vez que es reconstruido, surge también una institución tipo tribunal, que es el Sanedrín. Fíjense que todas estas instituciones van a estar vivitas en el siglo I, cuando nuestro Señor Jesucristo está entre nosotros, ¿verdad? Pero es aquí donde empiezan a gestarse. Pero se empiezan a gestar además situaciones que son terribles. ¿Por qué decimos nosotros que son situaciones terribles? Bueno, en primer lugar, cuando regresan, vamos a decir, quienes eran los antiguos dueños de la tierra, llegan pidiendo que les regresen su tierra, dame lo que es mío. Y como el pueblo no quiere devolverlas, entonces ellos se valen de las leyes, pero ¿cuáles leyes? Las que en ese momento están escribiendo, la ley del Levítico, por el cual, a través de lo que es había la idea de que si tú, por alguna circunstancia, caías en desgracia y tenías que vender tus tierras por pobreza, porque no podías pagar los impuestos o lo que sea, tú te valías, ¿verdad?, de algún familiar que las tuviera, ¿verdad? Al cabo de unos 50 años estaba en la obligación de devolvértela, pero aquí no se vio eso. Estos pequeños que tenían su tierrita eran porque los babilónicos se las adjudicaron. Pero más allá de eso, de que el pueblo no quiera devolver las tierras, tampoco quiere pagar impuestos, porque había que pagar impuestos a los persas. Entonces, el 35% de las cosechas, de lo que era toda la producción de cosecha, de la cual el 25% era para el rey y el 10% para los sacerdotes. Si tienen oportunidad de leer el capítulo 40 en adelante del libro de Ezequiel, van a ver cómo se va gestando todas estas, vamos a decir, atribuciones que van tomando los sacerdotes a la vuelta del exilio y que poco a poco van poniendo contra la pared al pueblo. Primero con esta ley de jubileo que acabo de mencionar. Entonces dicen, bueno, tenemos que hacer algo. No podemos seguir en esto porque, miren, primero no vamos a pagarle el rey de nuestros bolsillos, tenemos que sacárselo a esta gente. Ah, pero mira, resulta que vamos a través de las leyes que tengan que ver con la pureza y la impureza. ¿Por qué? Porque todo el que es impuro es pecador. O sea, lo que para ellos era la ley de la retribución toma su mayor auge en esta época. ¿En qué consistía la ley de la retribución? Cuando una persona le iba bien en la vida, tenía bienes materiales y tenía mucha salud, era porque Dios estaba de su parte, Dios lo había bendecido con esos bienes. Por el contrario, cuando una persona estaba enferma o era demasiado pobre, era porque Dios la castigó por algo. O sea, esta no es una semilla que ha desaparecido incluso hasta nuestros días, muchos siguen pensando de esa forma. Pero fíjense que en el Nuevo Testamento todavía está vivito. Cuando en el Evangelio de Juan, el capítulo 9, le preguntan al ciego de nacimiento si había pecado él o sus padres, era porque de alguna manera había la concepción de que la enfermedad era fruto del pecado. Y es allí donde empieza la separación entre lo santo y lo profano. Fíjense que las mujeres, que cuando se construyó el templo de Salomón no había ninguna separación entre mujeres y hombres. El templo reconstruido a la vuelta del exilio tiene un patio de mujeres porque las mujeres son impuras y no pueden mezclarse con los hombres, porque si los hombres se mezclan con ellas, se contaminan y se vuelven impuras.
Entonces, poco a poco, ellos le fueron, de alguna manera, inculcando a la gente, tú eres pecador y tú eres pecador y tú eres pecador y tú eres pecador. Y mire, a veces basta que te repitan mucho las cosas para que tú termines creyendo. Y entonces decían, bueno, pero ¿por dónde empezamos? Porque veíamos que los levitas iban hasta las casas a cobrar y el pueblo no le daban la gana de pagar. Entonces dijeron, bueno, en todas las casas de mujeres, ¿verdad? Y sabemos que después de los 12 años, ya tienen su primera reglita, ¿verdad? Bueno, la sangre de la menstruación es impureza. Entonces, la persona, una vez que pasa la semana y pasa su ciclo de menstruación, tiene que ir al templo a dar la ofrenda para limpiar su pecado. O sea, ¿qué es para nosotros pecado? Una falta a Dios. O sea, una falta el tratar de comportarnos no acorde a la voluntad de Dios. Pero esta gente llegó a convencer al pueblo que el pecado, sencillamente, era una acción. Y una acción, si se quiere, involuntaria. Tenemos las mujeres la culpa de sufrir de la menstruación. Se redacta el texto del Levítico en este momento y se dice que una mujer con menstruación queda impura por 8 días. Que una mujer que pare un varoncito queda impura por 40 días. Pero si se le ocurre tener una niña, la impureza es por 80 días. Que cualquier hombre que se siente en una silla donde una mujer está menstruando queda impuro también. Entonces, podemos imaginarnos el terror que sufría la gente sencillamente cuando tenía que pasar esta experiencia, sobre todo si no tenía lo suficiente para ir con el pichoncito, ¿verdad? Precisamente a presentarse al templo para limpiar su impureza y por ende su pecado. Entonces, esa separación la podemos ver con mucha facilidad. Busquen, por favor, Ezequiel 44:19, por favor. Ezequiel capítulo. 44, versículo 19. Ah, ¿no lo encuentran? Bueno, yo se los leo entonces. Fíjense, dice lo siguiente. Cuando tengan que salir del atrio exterior, donde está el pueblo, se quitarán las vestiduras con las que oficiaron, dejándolas en la sacristía, y se pondrán otra ropa. Así no consagrarán al pueblo con sus vestiduras. Ellos eran tan santos, tan santos, tan santos, que solamente con que la gente del pueblo tropezara con su ropa, ya se hacía santo. Entonces, podemos imaginarnos, ¿verdad? La situación tan difícil que pasa el pueblo, porque cuando la organización del pueblo pasa a manos de los sacerdotes, cuando se recupera el templo, el culto y la ley, se promulga una reforma, si se quiere, social, político y religiosa que está vigente hasta la época de ellos. Entonces, es una época en que la mayor parte de los textos tienen su redacción definitiva. Adelante, Daniel. Sí, pero en esta época, de todas maneras, la parte política no tenía ningún tipo de fuerza. El pueblo se dejaba dominar. No tanto como eso. El imperio persa fue muy inteligente. El imperio persa
fijó sus intereses de acuerdo con aquellos que aquellos que llegaron del exilio, no con los que quedaron, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, si ustedes tienen oportunidad a leer textos como el de Nehemías y el de Esdras, Nehemías fue copero del rey persa. ¿Cómo se llama? Un trabajo importantísimo, porque él tenía que evitar que fueran a envenenar al rey. Una gente de confianza. Y él lo envía en una misión conjuntamente con Esdras, primero para reconstruir el templo de Jerusalén, pero también para reconstruir los muros de la ciudad que estaban destruidos. Pero conjuntamente con estos muros físicos, también se levantan los muros ideológicos. Entonces, hubo una especie de, vamos a decir, de componenda, por decirlo así, entre aquellos repatriados, ¿verdad? Y el imperio persa, que a la hora de la verdad, ¿qué es lo que interesaba? Gobernar, digamos, todo el territorio en base a provincias que le dio el nombre de satrapías, ¿verdad? Y en dichas satrapías, personajes como Esdras y Nehemías, que eran judíos, tuvieron autoridad y tuvieron un papel importante, porque ellos también, a la vez que estaban en alianza con los persas, estaban también protegiendo sus intereses personales y los de la clase a la que ellos pertenecían, porque ellos no eran de la clase pobre, ellos eran de los que fueron al exilio también, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque entonces el peso político está cargado sobre lo religioso. Porque fíjense que a la hora de la verdad, el Sanedrín se vino a constituir como un tribunal de tipo religioso, pero llegó a tener papel político importante. Y más allá, algo que me falta mencionar, como la gente no quiere devolver sus tierras, ¿verdad? ¿Qué cosa tan buena se le ocurre a Esdras y a Nehemías? Bueno, como los que quedaron se casaron con los invasores, se casaron con algunos de esos babilónicos, asirios, ellos se contaminaron, ellos no se pueden considerar, vamos a decir así, judíos eh, de propia cepa, porque había que defender, como quien dice, que tú fueras capaz de decir que 4 o 5 generaciones atrás tú eras judío realmente. Pero cuando nosotros tenemos, ¿verdad? La solución que propone Esdras para los matrimonios con extranjeras es votar a todas las mujeres con sus hijos, si es que el judío quería que le devolvieran la tierra, si no, no se la iban. Y en esta etapa nace una reflexión importantísima por parte de los que no tienen voz. Adelante, Jesús. No, y Se te oye malísimo. La verdad que no, Jesús, ni lo piensa, no se te entiende nada lo que estás diciendo. criticar la teología retributiva. Ahora sí, ajá. Adelante, adelante, que ahora se te oye mejor. Miren, mientras Jesús recupera audio, les leo un poquito lo que el capítulo 9 y 10 del texto de Esdras habla lo siguiente. Estoy en 10, capítulo, versículo 2. Hemos sido infieles a nuestro Dios al casarnos con mujeres extranjeras de los pueblos paganos, pero todavía hay esperanza para Israel. Nos comprometemos a despedir a todas las mujeres extranjeras y a los niños que hemos tenido con ellas, según decidas tú y los que respetan los preceptos de nuestro Dios. Cúmplase. E incluso llegaron a amenazar que todos aquellos que no lo hicieran les iban a quitar las tierras a la fuerza. Y toda esta gente salió desterrada. Ahora,
¿Qué es lo simpático que precisamente en esta etapa, ¿verdad? Cuando se habla de lo malas que son las mujeres extranjeras, surjan dos libros impresionantes que están dentro del canon hebreo. El primero es el libro de Ruth, que es una moabita extranjera, uno de los pueblos despreciados por Israel, y se convierte en nada más y nada menos que la bisabuela de David. Y por otro lado, ¿verdad? Tenemos a Esther, que se casa nada más y nada menos que con este rey persa. Imagínense semejante contaminación. Ahora sí, Jesús, se te oye mejor. Adelante. Sí, que y le iba a decir justamente eso, profe. Lo que pasa es que entré en un espacio sin cobertura. Exacto, Que se considera que el libro de Job es una crítica a la teología retributiva exacto, y que Ruth es una crítica a las leyes de Esdras. exacto. Porque, bueno, se dan esas circunstancias en el pueblo y el pueblo empieza a buscar alguna manera de expresar su inconformidad, su molestia, y a pensar, bueno, pero hasta qué punto es cierto lo que nos están queriendo enseñar. Claro, el problema es que se lo imponen. Fíjense que cuando la mujer, es que estamos hablando de Marcos 5, la que toca el manto de Jesús, ¿verdad? Ella está haciendo un pecado horrible según la ley. Horrible, porque está contaminando a Jesús, lo está haciendo pecador, lo está haciendo impuro. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Le dice, mujer, qué grande es tu fe. Y en ese mismo capítulo encontramos que también esta mujer tenía 12 años con flujo de sangre. Imagínense cuánto de pecado. Mientras que también resucita, vuelve a la vida a una criaturita que tenía apenas 12 años. Y cuando la levanta de la cama, ¿qué le dice? Anda al templo a que te santifiques. No, le dice, anda porque te den de comer. O sea, es la perversión, digamos, de lo religioso a través de una serie de normas de estricto cumplimiento que evidentemente el pueblo era imposible que pudiera conocerlo, cuántos pasos tenía que dar en sábado para que no fueras pecador. Por eso que Jesús llega y le dice, usted es bien hipócrita de verdad. Yo no puedo salvar a esta mujer en sábado. Ah, pero ustedes bien que le dan comida al burro para no se les muera, ¿verdad? O sea, el sábado es para el hombre o es el hombre para el sábado. El templo es la casa de Dios, pero ¿y tu comportamiento con el otro, con tu hermano? O sea, la crítica de Jesús fue tan contundente, como les dijo bien claro él, yo no vine a cambiar la ley, yo vine a darle su estricto cumplimiento, porque ustedes la han pervertido. ¿Y qué tenía que, acabamos de pasar la Semana Santa? Sabemos perfectamente que ante esa crítica de Jesús, o le daban la razón que la tenía, o tenían que desaparecerlo, porque su estatus quo se los estaba, como quien dice, prácticamente poniendo en peligro. Y Incluso, disculpe, profe, incluso Jesús dice, denle al César lo que es del César, pero devuélvanle a Dios lo que es de Dios. exactamente. Entonces, esta es la situación que estamos viviendo en este momento que, sin embargo, yo digo, es un momento de reflexión en el sentido de que la mayor parte de los textos del Antiguo Testamento ven su redacción definitiva, nace la obra del cronista, que de alguna manera está vinculada a Esdras y Nehemías, ¿verdad? Que comprende prácticamente todo lo que fue la historia de Israel, ubicando, como quien dice, el periodo más amplio de la historia sagrada, porque trata de abarcar desde la creación hasta este momento concretamente, la reconstrucción del templo y la restauración del judaísmo como tal. Entonces, ¿cuál es la intención del cronista? Dar justificación a lo que ellos consideran que son los fundamentos de la vida judía. La ley, el templo, el sábado, la circuncisión y, ojo, la esperanza centrada en el Mesías. En un Mesías político que iba a volver a darle a ellos lo que perdieron con David. ¿Sabes? Ellos no pensaban en un Mesías como el que, o se llama un Jesús Mesías, que sencillamente no proclamaba un reino que se pareciera a lo que ellos tenían entendido como reino. Cambia completamente la situación. Marisabel va a decir algo, ¿no?
Abrió el micrófono. Adelante, Marisabel. Después le doy la palabra a Francisco. Ah, no. Marisabel se guardó silencio. Adelante, Francisco. Sí, una pregunta que tengo respecto a lo que está diciendo. Dicen que hubo una intención de desterrar a esta gente, a las mujeres judías que no pertenecían a su grupo, pero por Ajá. otra parte, personajes tan importantes como Ruth y como Esther se unieron directamente con las autoridades. ¿Este fue cumplido o siempre fue planteado y no cumplido? No, bueno, mire, les voy a decir, la expulsión de las mujeres extranjeras se dio. ¿Ok? Por una parte, incluso había hasta algunos sacerdotes que se habían casado con mujeres extranjeras y les exigieron que si ellos querían formar parte del pueblo o seguir formando parte del pueblo, que tenían que votar a las mujeres, muchachos y todo. O sea, porque esos no eran considerados judíos. Entonces, es una situación, si se quiere, bastante penosa, ¿no? Con respecto bueno, a todo este planteamiento, ¿verdad? Pero eso históricamente se dio, claro que sí. Y Ruth entra a formar parte del canon hebreo, y Esther también. Porque entonces vienen a presentarse, vamos a tener oportunidad de reflexionar un poco de esos dos textos que hablan de mujeres precisamente porque esa es la reflexión que se está dando en esta época. Incluso el tercer Isaías, que muchos dicen que está escrito con tanta sensibilidad. Y yo tenía un profesor que él decía que para él eso lo había escrito en incluso algunos salmos escritos en esta época. El Salmo 110 se le considera el Salmo de la Madre, por la manera como se habla del dolor, del útero violado y del útero mancillado por toda esta situación. Son Profe, textos. y hay posibilidad que en verdad estos textos haya sido alguno escrito por alguna mujer. Mira, eso nunca se puede descartar, ¿verdad? Pero hay algunas expresiones en los textos. Por ejemplo, si cuando nosotros leemos el capítulo 11 del libro de Oseas, donde habla con tal sensibilidad, cuando tú eras chiquito, yo te enseñé a caminar, yo te tuve en mis brazos, yo te alimenté, yo te abracé. O sea, ese era el papel de la madre en el mundo de Israel, no el papel del padre. Entonces, no podemos descartar eso, pero recuerda que todos esos textos más bien son de origen desconocido. Muchas veces cuando se le da un título, inclusive en el caso de los evangelios, es porque es una comunidad que reflexiona, no necesariamente un personaje concreto. Ajá. Perfecto, profe, gracias. Ok, muy bien. Entonces, sigamos entonces con los que vienen a continuación. Les decía, una etapa que para mí esta es la más importante del poesilio, precisamente la época persa, por todo lo que trajo consigo y todo lo que consolidó a posterior lo que venía. Este proceso lo terminan de completar, evidentemente, los griegos, porque sabemos que estamos hablando del año 333 aproximadamente, cuando un hombre joven, Alejandro Magno, derrota a los persas. ¿Por qué el auge de vamos a decir, de este imperio? Bueno, sabemos que la península griega es muy agreste, allí se da muy poco cultivo, y por tanto los griegos siempre fueron pueblos navegantes, que se dieron precisamente al Mediterráneo buscando mejores condiciones de vida, pautando rutas comerciales, ¿verdad? O sea que al momento en que Alejandro conquista lo que es la Palestina, tendríamos que decir con mucha o sea, curiosidad, de que ya para el momento había una serie de localizaciones a lo largo del norte de África y del Mediterráneo, en la que vivían griegos. De hecho, los últimos textos del Antiguo Testamento, que no entraron a formar parte del canon hebreo, pero sí del nuestro, están escritos en griego, porque ese era el idioma que hablaban los que vivían aquí. De hecho, la diáspora comienza después del exilio de Babilonia, que muchos judíos no regresan a Judea. Entonces,
Por otro lado, no está de más recordarles algo que había comentado con ustedes, y el hecho que Palestina es una expresión griega que quiere decir tierra de filisteos. Y como tal, a la región se le conoció con ese nombre durante muchísimo tiempo, pero no en forma legal, por decirlo así. Al contrario, esa es una expresión que no aparece jamás en la Biblia, la palabra Palestina, y no es sino hasta el 135, después de la finalización de la guerra judía, cuando el emperador Adriano la empezó a llamar Palestina para quitar un poco como la influencia del pueblo judío, para no seguirla llamando Judea de allí en adelante. Pero estamos hablando de este mismo territorio al que hemos hecho mención a lo largo de todo este contenido geográfico histórico, por decirlo así. Entonces, decíamos que Alejandro Magno derrota a los persas y anexa todo lo que es la región de Judea a su imperio. Esta es una época que recibe el nombre de helenista, y es sencillamente porque la cultura griega llegó para quedarse, incluso para nosotros en la rama médica. Muchas palabras vienen del griego y nuestra cultura está impregnada de los griegos. Incluso el cristianismo naciente está impregnado de los griegos. Entonces, es evidente una época en que ya la diáspora es una realidad. Profe, disculpe que Ajá, adelante. Pero vete No, para profe, que Ajá, disculpe que la interrumpa, que incluso en el judaísmo se usan expresiones griegas, por ejemplo, la palabra cábala. exacto, exactamente. Sí, pero fíjense que este poder de Alejandro apenas duró 10 años, que Alejandro muere en el 323, se dice que a los 21 años, y él no tuvo hijos. Al no tener hijos, no tuvo un sucesor directamente. ¿Y quiénes tomaron el poder? Sus generales, Ptolomeo y Seleuco. A Ptolomeo le correspondió todo lo que fue la parte de Judea, mientras que a Seleuco le tocó la parte de Siria. Pero Seleuco era un poquito, vamos a decir, guerrillero, ¿verdad? Le quitó a Ptolomeo el poder de la región, la adicionó para sí, ¿verdad? A pesar de que esta parte de Israel había sido asignada a Ptolomeo y se adueñó. Entonces, en la mira de Seleuco vino toda una dinastía de reyes que fueron bastante agresivos, bastante rudos, a diferencia de los persas, trataron de extirpar la religión judía. Y entonces vamos a ver cómo la gesta de los macabeos, primero y dos macabeos, es precisamente en esta etapa, y muy especialmente con un rey que fue malísimo, pues que se llamó Antíoco IV Epifanio. Entonces, de alguna manera, para los Ptolomeos nada más quedó y circunscrito su poder hacia la región de Egipto, que en ese momento estaba en decadencia. Debemos recordar que Cleopatra es de la última dinastía de los Ptolomeos, precisamente. Y bueno, ya todos conocemos la historia de amor con Marco Antonio y lo que sucedió posteriormente. Pero lo cierto es, ¿verdad? Que estamos ante una etapa donde evidentemente se va gestando también para este momento la apocalíptica como género de resistencia y de oposición, y del cual el libro de Daniel, que para nosotros es un libro, un texto profético también, forma parte precisamente de este tipo de literatura, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Ese movimiento de los macabeos va a redundar en un gobierno bastante temporal de una estirpe que se conoció como la de los Asmodeos, ¿verdad? En una breve restauración del gobierno autónomo, si se quiere, de Judá, pero en décadas, si se quiere, que antecedieron a la invasión romana de la región. Sabemos que los seleucidas, más allá del 167, con las invasiones de los romanos, ya no duraron. Desde ese momento,
ya es Roma quien gobierna el panorama mundial, ya, por supuesto, eso forma parte del Nuevo Testamento, pero la región cobra importancia después del 63 antes de Cristo, cuando nuevamente los soldados romanos llegan a Jerusalén, destruyen la ciudad, destruyen el templo, ¿verdad? Y adicionan la Palestina a la provincia romana de Siria. Entonces, esto es una, si se quiere, la situación que desde el punto de vista histórico nosotros podemos contemplar en paralelo con la historia universal. Entonces, ¿qué podemos nosotros agregar, además de todo lo que hemos visto? Yo quiero ubicarlos un poco en la redacción de los textos en cada momento histórico que correspondió de alguna manera. Es decir, que no me quiere. Ah, aquí está. ¿Cómo se fue dando la formación literaria? Ustedes síganme a través de la lámina. Si lo vamos ubicando por etapas, podemos decir que la etapa patriarcal bíblicamente está ubicada entre el 1800 y 2000 antes de Cristo, la misma época en que se ubica Homero y la Ilíada y la Odisea. Personajes, la trigeneración de Abraham, Isaac y Jacob, donde se van dando algunas tradiciones orales. Aquí donde encontramos esto, en Génesis, de los capítulos 12 al 50. Pues sabemos que los 11 primeros capítulos del Génesis se escriben es en la época de David y Salomón, y que son capítulos que pertenecen al género mítico. Después, entre el 1400 y 1200, podemos ubicar la dominación egipcia, donde van a destacarse personajes como Moisés, Miriam, Josué, y algunos elementos de la ley en forma escrita se van dando como cuáles, las tablas de la ley y los mandamientos. Después del 1200 y hasta el 1050 tenemos la conquista y asentamiento con personajes carismáticos como fueron los jueces, ¿verdad? Y básicamente en estos textos, tanto en Josué como jueces, vamos a encontrar son épicas de héroes. Después tenemos la monarquía unida, que como bien dijimos, apenas duró 70 años, con sus tres grandes reyes, Saúl, David y Salomón. Es el momento en que se elabora el primer templo y donde la literatura profética empieza sus oráculos. Algunas tradiciones, como la tradición ya vista, nace en este momento. Se escriben algunos salmos, algunos proverbios, ¿verdad? Nace en el norte, en la tradición eloísta. Debemos recordar, y esto es importante tomarlo en cuenta, que cuando muchas veces encontramos en la Biblia que dice Salmos de David o Proverbios de Salomón, ellos probablemente escribieron algunos salmos y algunos proverbios, pero no se le puede atribuir todo el salterio a David ni los proverbios a Salomón, porque de hecho muchos de estos textos atribuidos a estos personajes son muy posteriores, donde se datan situaciones que no tienen nada que ver con el tiempo en que estos personajes vivieron. Entonces es interesante tomarlo en cuenta también. Después del 931, con la muerte de Salomón, y hasta el 722 ubico esta etapa, porque es la etapa donde las invasiones asirias toman el norte de Israel y se hacen con el mismo. Entonces, es la etapa de la predicación profética, básicamente, en su mayor extensión. Y algunos proverbios se escriben en esta etapa, se funda en la tradición yavista y eloísta, nace la tradición deuteronomista, ¿verdad? Y comienzan a redactarse algunos textos, sobre todo pertenecientes a todo lo que fue ¿cómo se llama? Los textos deuteronomistas que influyen a Josué, jueces, salmos y reyes. Entre el 587 y el 535 tenemos la dominación babilónica, ¿verdad? Sabemos que es a partir de allí el pueblo empieza a ser conducido por sacerdotes. Hay algunos profetas como el segundo Isaías y Ezequiel, que sabemos que fue al exilio. En Jerusalén quedan profetas como Jeremías. Se redactan en esta etapa los libros de leyes, las lamentaciones, Levítico, algunas historias episódicas
Génesis 1 pertenece a esta etapa porque nace la tradición sacerdotal que agrupa todas las tradiciones anteriores. Después del exilio, 50 años más tarde, comienza la dominación persa con Ciro a la cabeza. Vamos a tener personajes notorios como fueron Esdras y Nehemías. También hay una profetisa que es mencionada en el libro de Nehemías y en 6:14. Y el segundo templo es reelaborado. Y nace lo que se conoce una literatura, vamos a decir, alterna a la literatura tradicional que hasta ese momento se maneja, que es la literatura sapiencial, y en especial nacen los Megillot. Los Megillot eran ciertos textos que se leían durante la fiesta. Vamos también a ahondar sobre esa temática a lo largo de este curso. Y estamos al tanto de que en esta etapa fue cuando la mayor parte de los textos tienen su redacción definitiva, donde se escriben los proverbios, Cantar, Ruth, toda una etapa bien compleja, donde los que no están elaborados en su totalidad se completan, como es el libro de Isaías. Finalmente, ¿verdad? Entre el 333 y el 67 tenemos la dominación griega. Históricamente en esta etapa se da la insurrección de los macabeos. Esta es la etapa de Alejandro Magno, de los Seleucidas y Ptolomeos, de los macabeos y por supuesto del profeta Daniel. También en esta etapa es la traducción de los 70, que es la traducción del Antiguo Testamento en el idioma griego, elaborado por judíos de la diáspora que necesitaban dar respuesta a las necesidades en el idioma que ellos nacieron y hablaban, pues. Ya para muchos de estos se había perdido un poco el idioma el griego. Un detalle que olvidé recordar en la época persa es que después del exilio de Babilonia comienza a hablarse arameo. Entonces, y los persas fueron bastante respetuosos con el pueblo, porque cada vez que hacían un edicto lo hacían en persa y lo hacían también en el idioma del país o del territorio que era dominado por ellos. Esta es la etapa también, por ende, que surgen los escribas, porque los escribas, para que en la liturgia se siguiera manejando el hebreo y no se perdiera en su totalidad y el pueblo perdiera esa maravillosa herencia. Pero el pueblo de en adelante habla arameo. De hecho, arameo era el idioma que hablaba nuestro Señor Jesucristo. En esta etapa también se escriben aquellos textos, ¿verdad?, que perteneciendo al canon católico, no pertenecen, sin embargo, al canon judío, porque se escriben precisamente en esta etapa y en idiomas que para ellos no son inspirados por Dios. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Yo sé que he hablado mucho, que es bastante complejo todo esto, pero a la vez es muy hermoso también ver cómo se va dando ese proceso, que eso no se dio por arte de magia, sino que más bien fueron etapas que se fueron sucediendo en base a las necesidades concretas del contexto histórico que se estaba dando. Profe, una pregunta. Dime, Yo he María Isabel. escuchado que Isaías Ajá. es de los profetas, quizás el que avisora más la venida del Mesías y describe, le confieso que no lo he leído, o sea, he leído, a ver, la liturgia de la misa, que eventualmente hay citas de Isaías, pero ¿qué tanto esto es cierto? Que fue el profeta que más anunció el Mesías. Mira, también podríamos decir lo mismo de Miqueas, ¿no? Porque tú, pequeña ciudad, Éfrata, que de ahí va a salir el Mesías. Miqueas también es importante en ese aspecto, pero sí es verdad, mira. El problema con Isaías es que nosotros no hablamos de un profeta, sino de 3 Isaías. Nosotros vamos a tener un Isaías en un primer momento de la bonanza, vamos a tener un segundo Isaías en el momento del exilio y vamos a tener un tercer Isaías en el post-exilio. Entonces, pero fíjate que ya la visión del primer Isaías, cuando tú lees Isaías 7, es una visión, si se quiere, prácticamente que la venida del Mesías va a poner fin a una serie de dificultades y calamidades, pero ya el léxico del segundo y del tercer Isaías
es ya del siervo sufriente, del Mesías que va a tener que venir a pagar por los pecados del mundo, porque no es que va a llegar cortando ropa, como dicen, rabo y oreja, ¿no? Sino que va a tener que pasar por el sufrimiento y el dolor. Cambia la visión mesiánica de estos profetas. Pero tendrías que leerlo, como quien dice, en paralelo, ¿no? Para tratar de ver esa visión mesiánica de los tres Isaías y de qué forma lo van presentando para que veas la evolución vamos a decir, de la concepción de Mesías. No sé si esto responde a tu... Perfecto, sí, perfecto. Siempre. Perfecto. Perfecto. Adelante, Jesús. ¿Qué andas con la mano Y que levantada? eso pasa creo que con muchos. Ajá. Jesús como que está en un sitio que no tiene mucha cobertura. ¿Se escucha? Ahora sí. Y no, y que eso sucede con textos o sea, con otros diferentes profetas. Por ejemplo, con Miqueas, que no quiero adelantar mucho porque justamente ese señor me toca a mí. Pero con Miqueas sucede cuando estuve investigando que en un mismo versículo, en un mismo capítulo de Miqueas puedes conseguir versículos del preexilio con versículos del posexilio mezclados. Y entonces para el crítico textual es complicado a veces datar a Miqueas porque dicen, bueno, ¿qué es original de Miqueas y qué es producto del copista? Y te pasa cuando comparas, por ejemplo, Miqueas 5 entre el Masoreta con la Septuaginta y lo que cita Mateo. Porque Mateo cita una cosa que es muy distinto a lo que tú lees en Miqueas 5 en el texto Masoreta y lo que tú lees en la Septuaginta también varía. Entonces, es un trabajo arduo. Yo creo que para el especialista en Biblia, a veces con los profetas el trabajo es arduo, es muy complejo. Claro, si eso tiene que ver un poco como lo que yo les he comentado en más de una oportunidad, cuando me han preguntado cuál Biblia es mejor. Y esa es una pregunta difícil de contestar, por la sencilla razón de que generalmente una traducción obedece a un equipo, pero es evidente que del equipo hay unos que manejan los idiomas mejores que otros. Entonces, esas traducciones serán mejores. Por eso quizás en español nosotros no podemos conseguir una traducción que sea 100% excelente. Entonces, siempre les voy a aconsejar que tengan 2 o 3 versiones entre las manos para que puedan comparar tradiciones y pararse en aquellos textos que le produzcan ruido, porque de alguna manera son controversiales o sencillamente pareciera que las expresiones de un texto con otro se contradicen. Y eso es bueno tomarlo como en cuenta, ¿no? Entonces, fíjense que hay un texto, no estamos viendo ahorita el Nuevo Testamento, pero sí es bueno tomar en cuenta cuando ustedes leen en el texto de Mateo, que les agradezco si lo buscan un momentito, el texto de Mateo 15:23, que tiene la versión de la mujer sirofenicia, pero llamándola la mujer cananea. Me gustaría que si lo tienen en las manos, que fuera más de una persona, porque quiero ver las traducciones que tienen en las manos. Yo estoy sin Biblia ahorita, profe, ¿dónde estoy? Disculpe. No se preocupen. ¿Quién la tiene por allí? Verónica, ¿tú que tienes Biblia de Jerusalén Nueva? Mateo 15:23, profesora. Ajá, Mateo 15:23. Ajá. Mateo 15:23. Pero él no le respondió nada. Leo la anterior para poner en No es contexto. ese. Él no respondió nada. Sigue. No respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le dijeron, despídela porque viene gritando detrás de nosotros. Correcto. ¿Alguien tiene algo diferente?
Bueno, les voy a leer la que yo tengo aquí, que es la de Shekel. Él no respondió una palabra. Se acercaron los discípulos y le suplicaron, Señor, atiéndela, para que no siga gritando detrás de nosotros. Es lo mismo, atiéndela, que despáchala, No, despídela. ¿Verdad No, que no? para nada. para Ah, nada. cuando uno se ¿Se acuerda que el encuentra, semestre pasado discutimos ese tema, profe? exactamente, cuando uno se encuentra con un texto así, hay que pararse y ver, bueno, ¿qué es lo que dirá el texto original? Porque uno traduce con una cosa y el otro traduce con la otra. Entonces, esas son El las, texto digamos, dice, el texto griego dice apolizón. apolizón es despáchala. Entonces, de alguna, Córrela. córrela exactamente, mándala para porra, como diríamos nosotros en criollo. Y entonces, pero probablemente algún traductor dijo eso como muy fuerte, vamos a poner, atiéndela. Entonces, esas son las cosas que pasan y que obedecen a la necesidad que en la medida en que no se domine el idioma original, hay forzosa, y a veces no basta ni siquiera dominar sino si una persona no ha vivido en el contexto, a veces expresiones idiomáticas. Por lo menos yo les decía en una oportunidad a los del curso del año pasado, si nosotros quisiéramos traducir a otro idioma una expresión barquisimetana como guaro o una guará, es muy difícil, porque son expresiones locales, idiomáticas que definitivamente no tienen una traducción en cualquier otro idioma que no sea, ni siquiera, no digamos en el propio español. Decimos una guará en Argentina y no saben qué estamos diciendo. Entonces, eso es bueno tomarlo como en cuenta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también quería acotar un poquito con esto de que hemos hablado de los grandes imperios que de alguna manera tuvieron influencia en el devenir del pueblo de Israel. Pero hubo como pequeños pueblos que también influyeron de una u otra forma. Y la primera de esa influencia tendríamos que ubicarla con los cananeos, porque evidentemente el nombre viene de aquellos personajes, de aquellos pueblos que habitaban la región de Canaán. Y con ese nombre se conectan unas poblaciones que incluso hacia el siglo XIV antes de Cristo, también poblaban hacia Egipto, ¿verdad? Entonces, en la práctica, tendríamos que decir que varios pueblos recibían esa denominación, ¿verdad? Y como los amorreos, pues los amorreos se consideraban también cananeos, y por eso, al no estar unificados, eso facilitó la conquista, porque existían muchos reyesuelos con costumbres bastante parecidas a de los israelitas, pero digamos que la religión era completamente diferente. Pero siempre se constituyeron como en una constante tentación, por decirlo así, para el pueblo de Israel, porque generalmente sus dioses eran personificaciones de las fuerzas de la naturaleza, como Baal, Astarte, que tenían mucho que ver con los cultivos, y que en algunos momentos de su historia también fueron adorados por el pueblo de Israel. También tenemos los fenicios, ¿verdad? Que era un grupo de cananeos que se establecieron al norte, en la franja de lo que hoy sería Líbano, ¿verdad? Fueron hábiles comerciantes, incluso navegantes, que se expandieron por todo el Mediterráneo. Y tenían ciudades importantísimas como Biblos, Sidón, Tiro. Sabemos que de la ciudad de Biblos, por el material que elaboraban y que había a la ribera de su río, estaba el material con que se elaboró la Biblia, y por eso de allí viene el nombre de Biblia, ¿no? Por esta. Y el idioma que hablaban igualmente era el cananeo, y su religión, de alguna manera, incorporaba elementos cananeos, como el culto a Baal. También tenemos los filisteos, ¿verdad? Que ocupaban una franja de terreno, que levantaba a 5 ciudades: Gaza, Ascalón, Gat, Asdón y Ecrón. Entonces eran agresivos, dominaban la técnica del hierro, con eso construían armas, ¿verdad? Y libraron muchas batallas con los israelitas, pero estas batallas, en definitiva, fue David quien las zanjó en forma total y absoluta. A pesar de que Saúl
se enfrentó con ellos varias veces, fue finalmente David quien los venció. Y tenemos, por supuesto, otros pueblos que en el Antiguo Testamento se nos relatan a lo largo de la historia. Amón, Moab, Edom, Amalá. Generalmente el origen se debe a personajes concretos, pero en la medida que dichos personajes tuvieron familia y se fueron multiplicando, ya entonces tomaron, vamos a decir, el mote, digamos, toda una población y todo un grupo, ¿verdad? También estos pueblos, por diversas razones, pues se relacionaron con los israelitas por antepasados comunes, pero también fueron antagonistas de Israel en más de una oportunidad. Entonces, debo recordarles que la región donde estaba Judea era una región correspondiente a la media luna fértil, paso obligado entre Asia y África, y esta es la razón principal por la que siempre, ¿verdad? Tuvieron oportunidad de estar en contacto con otros pueblos que de una u otra manera también quisieron subyugarlos y hacer parte de sí mismos bueno, para tratar de salir adelante por la fuerza de las armas. Finalmente quería hablarles un poco que en esta etapa y a lo largo de toda la historia de Israel, vemos cómo la alianza y la idolatría fueron de la mano, porque en tantas oportunidades en que este pueblo hizo alianza con Dios, en más de una oportunidad le dio la espalda y se le olvidó. Entonces, la realeza también tuvo lo suyo allí, porque la realeza se afianzaba en el poder, pero ellos olvidaron en muchísimas ocasiones que el verdadero poder venía de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de tradición deuteronomista, nos estamos moviendo en el terreno de la alianza, porque esa tierra que emana leche y miel se da con la heredad de Yahvé, no puede ser de otra forma. Por eso, siempre el mensaje profético, muy especialmente el de Samuel, fue nunca se alejen de Dios. Recuerden que Dios es nuestro único rey. Entonces, y los profetas posteriormente van a encajar en ese mensaje también, porque para ellos la idolatría no se reduce al culto de los dioses paganos, sino diríamos que estos dioses están como cada vez más lejanos de nosotros, ni tiene que ver con el uso de imágenes o la celebración de ritos, sino es la negación en la práctica del único Dios verdadero. Y que Dios siempre, el Dios de Israel, fue Dios celoso, pero eso fue una tentación permanente para el pueblo de Israel. Y presente, si se quiere, en todos los aspectos de la vida del pueblo. Por ello, ellos cuando lanzan sus oráculos no solamente acusan al pueblo, también acusan al rey, a los sacerdotes. Entonces, porque debemos estar conscientes que cualquier realidad puede ser divinizada por el ser humano. Cuando uno ve, por ejemplo, que vienen cantantes, que la gente hasta se desmaya de verlo, de la impresión que le da, ay, Dios mío, pareciera que estuviéramos en la presencia de Dios, del rigor tan exagerado que vemos bueno, de pretensión de seguimiento de un personaje cualquiera, bien sea de la política, bien sea del deporte, o bien sea en el ramo artístico. Entonces, los grandes imperios que de alguna manera jugaron de la mano con Israel tampoco quedan atrás. Hubo alianzas que le hicieron verdadero daño al pueblo. Y de alguna manera, la necesidad de tener seguridad y confianza en la vida muchas veces hizo que este pueblo se olvidara de ese Dios verdadero. Entonces, y al final terminaron siendo víctimas de esos mismos pueblos a los que tanto combatieron. Entonces, a la hora de la verdad, el mamón, el dios dinero, siempre ha transformado su paso por el mundo circundante. El pueblo de Israel no fue tampoco el mundo sacerdotal
tampoco fue diferente a muchas de las cosas que nosotros vivimos en nuestra iglesia hoy. Y la crisis que sumió el pueblo de Israel por motivo del exilio es también la crisis que quizás nosotros hemos vivido en nuestra fe, en la familia, en la sociedad, con tantas cosas que de alguna manera apunta hacia distintos dioses diferentes de nuestro Señor Jesucristo y del Dios Trinitario, que para nosotros es importante. Por eso la importancia, nos lo decían en la Cuaresma, el llamado a la conversión, el estar consciente, ¿verdad? Que la alianza con Dios la vamos construyendo cada día, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros hoy en día no somos, como les digo, diferentes al pueblo de Israel. Igualmente, como los profetas en su momento llamaron a cuenta a sus contemporáneos, también Dios nos está llamando hoy día a cada uno de nosotros para que demos esperanza de lo que realmente creemos. Con estas palabras, finalizo la clase de hoy y les doy la oportunidad de comentar o de hacer cualquier pregunta, no sin antes recordarles que la próxima semana, déjenme buscar aquí el programa, ajá, la próxima semana vamos a empezar con el profetismo, pero no con la exposición de ustedes. La exposición de ustedes sería para dentro de 15 días, en el orden que ustedes lo consideren, no tengo ningún problema con eso. Pero la semana que viene voy a hablar yo del profetismo en general, dándoles el paso, como les digo, vayan preparando para dentro de 15 días ese trabajito, quienes vayan a exponer ese día. Yo pienso que con una buena distribución del tiempo, podríamos hacerlo todo, porque no somos tantos. 10, 15 minutos a lo sumo es suficiente para dar una imagen del profeta que a ustedes les correspondió para este estudio. Y ojo, con la clase de hoy les va el primer foro. Hay 4 foros a lo largo del día. En el foro, la pregunta que se hace o vamos a decir, la inquietud que yo les pongo es analizar la importancia del pogesilio en el proceso redaccional de los textos del Antiguo Testamento, para que ustedes discutan entre sí, tal como ustedes asumen y ven ese proceso. Recuerden que en los foros se van a dirigir a donde está el foro y allí pueden directamente dar su opinión. Para ver las opiniones de los otros, tienen primero que haber puesto la suya. Así que, por favor, hagan ese ejercicio. Tienen 15 días, ¿ok? Tienen 15 días para hacer eso, para dialogar entre ustedes. Yo nunca les pongo la tarea así como para el día siguiente, para que ustedes también tengan oportunidad de disponer su tiempo de la manera que consideren que es más conveniente. Entonces, les cedo la palabra, si así lo desean. Adelante. Profesora, no, es Adelante. Daniel. Adelante, Daniel. Yo no sé si decirlo por el privado o no, pero ya al fin pude entrar al Canvas que el padre me abrió, pero Ajá. estoy tratando de ver el foro que acaba de mencionar usted, es a través de ahí. Sí, o sea, cuando ustedes entran al módulo 7, del lado izquierdo, van a encontrar que si las personas, las calificaciones, los módulos, ahí hay una extensión que se llama foro. Y si se meten por tareas, también lo pueden ubicar por allí, porque en tareas estarían tanto los foros como los ensayos. Excelente, ya es que no estoy familiarizándome desde ayer con eso y no lo captaba. Gracias. Ok, a la orden, hijo, a la orden. Bueno, entonces, en vista de que Daniel está entrando al otro curso, vamos entonces a dejar esto hasta aquí. Dios les bendiga, que tengan una semana provechosa, llena de mucha paz, de mucho amor, que tanto necesitamos en este momento. Sin duda, profe. Bueno, un gran abrazo. Gracias por todo.
Igual a ustedes. Gracias, profe. Gracias, Gracias a todos. profe. Gracias por todo. Chao, profe. Así sea, Bendiciones. así sea, mi gente querida, así sea, para todos. Un abrazo, profe. Gracias.